El trastorno narcisista de la personalidad, y en su forma subclínica los rasgos narcisistas que aparecen sin alcanzar el umbral de un diagnóstico formal, representan uno de los patrones de comportamiento más estudiados y al mismo tiempo más malentendidos en la psicología contemporánea. El malentendido más común es que el narcisismo equivale simplemente a arrogancia visible o a egoísmo declarado. La realidad es considerablemente más compleja y más difícil de detectar. El Manual Diagnóstico y Estadístico de los Trastornos Mentales, en su 5ª edición, describe el trastorno narcisista de la personalidad como un patrón persuasivo de grandiosidad, necesidad de admiración y falta de empatía que comienza en la adultez temprana y se manifiesta en una variedad de contextos. Lo que esa descripción clínica no captura completamente es la experiencia de estar en una relación cercana con alguien que tiene estos rasgos de manera marcada. La confusión progresiva sobre la propia percepción de la realidad, el agotamiento de recursos emocionales y la sensación de que la relación absorbe sin devolver. Detectar estos rasgos antes de que la relación produzca ese daño es la habilidad que vamos a desarrollar hoy. Deja tu like, suscríbete y comparte. Comencemos. El primer indicador temprano, y el que los especialistas consideran más diagnóstico en los primeros contactos, es el patrón de conversación centrado en el yo de manera sistemática. En las interacciones con personas con rasgos narcisistas marcados, hay una tendencia consistente a que cualquier tema de conversación, independientemente de su origen, derive hacia experiencias, opiniones o logros propios. Si mencionas un viaje que hiciste, el narcisista tiene un viaje más interesante que contar. Si describes un problema que enfrentas, el narcisista tiene un problema más grave o más complejo que el tuyo. Si celebras un logro, el narcisista tiene un logro más significativo. Esta dinámica no produce siempre la impresión de arrogancia obvia porque frecuentemente está envuelta en lenguaje de empatía o de interés aparente. La señal no es que la persona hable de sí misma, lo cual es normal, sino que sea sistemáticamente incapaz de mantener el foco en el otro por periodos sostenidos sin que la conversación regrese de manera gravitacional a su propia experiencia. El psicólogo Craig Malkin de la Universidad de Harvard, autor de Rethinking Narcissism, identificó este patrón como uno de los más consistentes y más detectables en las etapas iniciales de cualquier relación con alguien con rasgos narcisistas significativos. El segundo indicador es la respuesta al reconocimiento comparativo. Uno de los rasgos más documentados del narcisismo es la intolerancia a cualquier situación donde otra persona recibe reconocimiento o atención que el narcisista considera que debería ser para él. Esta intolerancia se manifiesta de maneras que van desde la devaluación sutil de los logros ajenos hasta la interrupción de las celebraciones de otros, pasando por el intento de redirigir la atención del grupo hacia sí mismo en momentos donde otra persona es el centro. El psicólogo Otto Kernberg, cuya teoría sobre las relaciones objetales y el narcisismo es considerada seminal en el campo, documentó que la grandiosidad narcisista no funciona como una fuente estable de autoestima, sino como una regulación externa y frágil del sentido de valor propio, que requiere confirmación constante y que se desestabiliza ante cualquier evidencia de que otros son igualmente o más valiosos en algún dominio. Esa fragilidad subyacente es la que produce la reactividad visible ante el reconocimiento ajeno, aunque con frecuencia esa reactividad está suficientemente enmascarada como para no resultar evidente en los primeros contactos. El tercer indicador es la historia de relaciones anteriores. Las personas con rasgos narcisistas marcados tienen con frecuencia una narrativa sobre sus relaciones pasadas que sigue un patrón reconocible. Las personas de su pasado son presentadas como extraordinariamente buenas o extraordinariamente malas, sin matices intermedios, y la responsabilidad de los conflictos pasados recae consistentemente en los otros y nunca en ellos mismos. Esta tendencia, que los psicólogos llaman pensamiento dicotómico o división, es característica de varios trastornos de la personalidad, pero es especialmente marcada en el narcisismo porque la narrativa de valor propio requiere que cualquier fracaso relacional sea atribuido a la inadecuación del otro. Cuando alguien que acabas de conocer te habla de sus exparejas, examigos o excolegas usando exclusivamente términos extremos, ya sean extraordinariamente positivos o negativa y inequívocamente negativos, sin reconocer nunca su propia contribución a los problemas relacionales pasados, esa narrativa es una señal de alerta que merece ser procesada con atención. El cuarto indicador es la prueba de los límites tempranos. Los investigadores que estudian el comportamiento narcisista en las etapas iniciales de las relaciones documentan con consistencia que las personas con estos rasgos tienen una tendencia a probar los límites del otro de manera temprana y repetida, aunque de forma no siempre obvia. Esta tendencia se explica por la necesidad de evaluar cuánto espacio está disponible para la dinámica de control que caracteriza sus relaciones a largo plazo. Las pruebas incluyen llegar tarde a compromisos sin disculparse genuinamente,
Hacer peticiones que están ligeramente fuera de lo que la relación justificaría en esa etapa, interrumpir planes del otro con sus propias necesidades o hacer comentarios críticos sobre aspectos de tu apariencia, tus decisiones o tus relaciones que están claramente fuera de su competencia en ese punto de la relación. La clave diagnóstica no está en una transgresión aislada, sino en el patrón de repetición y en la respuesta a los límites que estableces. Quien tiene rasgos narcisistas marcados suele escalar la presión cuando encuentra resistencia o la redirige hacia otro punto de entrada en lugar de retroceder genuinamente. Deja tu like, suscríbete y comparte. El quinto indicador es la empatía selectiva de alta precisión. Uno de los malentendidos más comunes sobre el narcisismo es que las personas con estos rasgos son completamente incapaces de empatía. La investigación más reciente matiza considerablemente esa imagen. El psicólogo Wilfred Abramson documentó que muchos individuos con rasgos narcisistas tienen una capacidad cognitiva de empatía perfectamente funcional, es decir, pueden entender intelectualmente lo que otro siente y necesita, pero tienen un déficit significativo en la empatía afectiva, la que produce una respuesta emocional ante el sufrimiento ajeno. Esto produce un patrón peculiar. La persona puede mostrar empatía cuando hacerlo le beneficia, cuando construye su imagen de persona sensible o cuando le proporciona información útil sobre las vulnerabilidades del otro, pero esa empatía desaparece o se invierte en situaciones donde responder empáticamente tendría un coste real para ella. La empatía que solo aparece cuando es conveniente es una señal de que no es empatía genuina, sino una herramienta de gestión de relaciones. El sexto indicador, que los especialistas consideran especialmente importante para la detección temprana, es la respuesta a la crítica o al desacuerdo menor. Las personas con rasgos narcisistas marcados típicamente muestran una reactividad desproporcionada ante críticas o desacuerdos que, en cualquier relación sana, serían procesados sin mayor drama. Esta reactividad puede manifestarse como defensividad extrema, como contraataques que transforman la crítica en un ataque hacia quien criticó, como el silencio punitivo que dura días, o como una escalada que convierte un desacuerdo menor en un conflicto importante. La razón de esta reactividad está en la fragilidad del sentido de valor propio que describió Kernberg. Cualquier crítica, por pequeña que sea, amenaza la imagen grandiosa que el narcisista necesita mantener y activa mecanismos de defensa desproporcionados para neutralizar esa amenaza. En los primeros contactos con alguien, hacer un desacuerdo menor de manera directa y observar la respuesta es una de las formas más informativas de evaluar la robustez emocional de la persona y su capacidad de gestionar el conflicto de manera saludable. La información que hemos explorado no es un instrumento de diagnóstico clínico y no debe usarse para etiquetar a las personas con las que interactúas. Los trastornos de la personalidad son diagnósticos médicos que requieren evaluación profesional y que tienen un impacto real en la vida de quien los padece. Lo que sí puedes y debes hacer con esta información es usarla para tomar decisiones más informadas sobre en qué relaciones inviertes tu tiempo y tu energía. Si en los primeros contactos con alguien identificas dos o más de los patrones que hemos descrito de manera consistente, esa información es relevante para la calidad de atención que le prestas a lo que sigue. No para cerrarte de manera definitiva, sino para proceder con los ojos abiertos, con límites claros desde el principio y con la disposición a actualizar tu evaluación si la evidencia posterior lo justifica. La detección temprana no es sobre juzgar a otros, es sobre proteger tu propio bienestar con la misma seriedad e inteligencia que merece cualquier otro aspecto importante de tu vida. Hay un séptimo indicador que merece mención específica porque aparece con alta frecuencia en las etapas iniciales de relaciones con personas que tienen rasgos narcisistas, aunque con frecuencia es el más difícil de reconocer por su naturaleza seductora: la idealización excesiva del nuevo interlocutor. Como mencionamos brevemente al hablar del love bombing, las personas con rasgos narcisistas marcados con frecuencia inician las relaciones con una fase de idealización en la que colocan al otro en un pedestal de manera explícita y efusiva. Eres la persona más inteligente que he conocido en años. Tengo la sensación de que nos conocemos de toda la vida. Finalmente, alguien que me entiende de verdad. Estas expresiones, especialmente cuando ocurren en los primeros momentos de conocer a alguien, tienen un efecto inmediato en el receptor porque satisfacen necesidades reales de reconocimiento y de conexión.
El problema es que en el patrón narcisista, esa idealización es inevitablemente seguida por una fase de devaluación cuando el otro no cumple con las expectativas perfectas que la idealización había construido, o cuando la fase de obtener lo que se buscaba ha concluido. Reconocer la idealización excesiva como señal de alerta en lugar de como evidencia de conexión genuina es uno de los cambios de perspectiva más protectores que cualquier persona puede desarrollar. La investigadora y psicóloga Ramani Durvasula, autora de No estás loco, Recuperándote de una relación narcisista, documentó en su trabajo clínico con miles de pacientes que el elemento más consistente en las historias de personas que terminaron en relaciones dañinas con individuos narcisistas fue la incapacidad de reconocer las señales tempranas por dos razones principales. La primera fue la intensidad de la fase de idealización inicial, que creaba un vínculo emocional tan fuerte que las señales de alerta posteriores eran minimizadas o racionalizadas. La segunda fue la ausencia de conocimiento sobre qué patrones buscar. Lo que hoy has aprendido sobre estos indicadores no te garantiza que nunca entrarás en una relación difícil con alguien que tiene estos rasgos, porque el proceso emocional de la atracción y la conexión opera con una velocidad e intensidad que el conocimiento intelectual no siempre puede neutralizar. Pero sí te da una ventaja real, la capacidad de reconocer los patrones más temprano, de nombrarlos cuando aparecen y de hacer las preguntas correctas antes de haber invertido el nivel de confianza y de recursos emocionales que hace que salir sea difícil. Ese conocimiento temprano es, en la mayor parte de los casos, la diferencia entre una experiencia que te enseña y una que te daña. Deja tu like, suscríbete y comparte. Hasta la próxima.